Hola, mi nombre es Cintia Cristián y hoy vamos a hablar acerca de la musicología, específicamente de la investigación musicológica. ¿Qué queremos decir con esto de investigación musicológica, con estas dos palabras tan largas y un poco amenazantes? ¿Qué significa investigar? Investigar ¿qué significa? Buscar, significa explorar, ir más allá de lo conocido. Investigar también quiere decir generar nuevos conocimientos. La investigación consiste justamente en plantearse preguntas y buscar respuestas a esas preguntas. Respuestas que están atadas a una serie de métodos o actitudes que son las que diferencian entre los distintos tipos de investigación. No es lo mismo la investigación periodística que la investigación científica o que la investigación artística. Son todas formas diferentes de buscar algo, de buscar respuestas. Si hay algo que caracteriza al ser humano es que siempre está buscando respuestas. Desde que aparecemos en este mundo, desde que nacemos, estamos decodificando la realidad que nos rodea a través de nuestros sentidos primero y sobre todo a través de la interpretación de esos datos que vamos recogiendo, aún sin saberlos, como niños, como bebés, del mundo que nos rodea, la interpretación de esos datos, cómo vamos combinando los datos que obtenemos a través de la vista, con los datos que tenemos a través del oído, con los del tacto, con los del gusto. Todas esas señales que se van juntando en el cerebro y nos van dando la oportunidad de generar hipótesis acerca de lo que nos rodea y luego de ir probando estas hipótesis. Aún sin saberlo, todos somos investigadores. Todos nos acercamos al mundo en busca de respuestas, queriendo entender por qué pasan las cosas, queriendo prever qué es lo que va a pasar si yo hago esto y qué pasa si hago esto otro. En la investigación, entonces, tratamos de algún modo de reproducir lo que pasa naturalmente con el ser humano cuando nace, que es uno de los momentos de mayor ampliación de las facultades cognitivas. Es el momento donde se generan incluso procesos mentales que vamos a utilizar durante toda nuestra vida, donde se van abriendo esos canales para la decodificación del mundo exterior en esta computadora que llevamos acá adentro. Entonces, les decía, en la investigación lo que hacemos es, de algún modo, reproducir ese proceso natural que hace que aprendamos una lengua y que aprendamos cómo comportarnos, que aprendamos a leer, que aprendamos a andar en bicicleta. Ese mismo proceso de descubrimiento y de maravillarse con respecto a un objeto, a lo que va a ser nuestro objeto de estudio. Cuando nacemos, les decía, el objeto de estudio es todo, no lo tenemos delimitado, tenemos múltiples objetos y simultáneamente los estamos descubriendo. A medida que vamos creciendo, vamos a veces prefiriendo algunos objetos de estudio por sobre otros. Nos gusta explorar, hay chicos que les gusta explorar la naturaleza y pasan horas juntando elementos, juntando bichitos, organizándolos en cajitas. Hay otras personas a las que nos gusta la música, entonces estamos siempre buscando nuevas músicas para escuchar. Hay personas a las que les gustan los mecanismos, son los chicos que rompen los juguetes para ver cómo son adentro y después, en determinado momento, empiezan a generar sus propios juguetes, a inventar y están utilizando, sin saberlo, los métodos que vamos a aprender en esta clase, que vamos a aprender en la investigación musicológica. Nuestro objeto, entonces, de estudio, hablábamos de cuál va a ser nuestro enfoque, nuestra aproximación, que va a ser un tipo de investigación
que vamos a ver qué distingue a la investigación científica de otros tipos de investigaciones. Vamos a plantearnos si podemos realmente hacer ciencia en torno a la música. Pero también nos vamos a plantear preguntas acerca de ese objeto, de qué es la música, qué es lo que vamos a estudiar. Fíjense en la palabra musicología. Tenemos una raíz, músico, que define nuestro objeto de estudio, y también tenemos la terminación de esta palabra, que es en el caso de la musicología, esto de la logía. ¿Qué es la logía? Viene justamente del griego logos y significa en su raíz la palabra. Porque justamente nuestra herramienta de trabajo en la investigación, sobre todo en la comunicación de estos conocimientos que vamos a generar, va a ser la palabra, va a ser a través de la palabra. Eso es lo que se distingue, una de las cuestiones que distingue la investigación musicológica de otros tipos de investigación. Por ejemplo, de la investigación musical. Cuando ustedes están estudiando una pieza, digamos, una pieza para guitarra, una pieza para piano, y escuchan muchas versiones, consultan distintas partituras, la partitura original con una primera edición, con una segunda edición, y las cotejan y las comparan. Eso que están haciendo es una reducida o más amplia investigación. Pero eso a lo mejor después se va a reflejar en un concierto, en la forma en que ustedes toquen esas obras. En ese caso, si bien hay una investigación previa, no se trata de una investigación musicológica en sí, porque no estamos comunicando los resultados de nuestra investigación por medio de palabras. Este es quizás uno de los puntos más difíciles para los intérpretes y para los compositores que cuando llegado a cierto punto de la formación universitaria se encuentran con esta materia o con materias similares a esta. ¿Cómo? Ahora tengo que escribir. Sí, ese es uno de los grandes problemas de esta materia. La escritura. No solamente porque van a tener que escribir acerca de su investigación y acerca de los resultados, sino porque gran parte de la recopilación de datos y de la interpretación también va a estar ligada a la palabra. Va a existir toda una faceta de la investigación que va a ser la investigación bibliográfica y que va a suceder a veces en la biblioteca. Hoy en día puede suceder también en sus casas a través de una buena conexión con internet y acceso a buenas fuentes de información, pero que va a estar mediada por la palabra, y de ahí lo de logos. Pero logos no viene solamente a indicar la cuestión de la palabra. Como bien dice Jacques Chailly en ese compendio de musicología, un texto fundamental y fundacional de lo que fue la musicología en Francia, sobre todo, lo van a encontrar en la bibliografía de este curso. Jacques Chailly, que se los escribo acá para que tengan una idea de cómo se escribe, es que es muy distinto a cómo se pronuncia. Jacques Chailly, padre de la musicología en Francia, dice en este prólogo, esto de logía viene a indicarnos que la musicología tiene que ver con la palabra, pero también con la lógica, con el pensamiento, con la relación que encontramos entre los elementos que vamos a ir investigando, entre los datos que vamos descubriendo. Hace un rato les hablaba de cómo un bebé comienza a acercarse al mundo, cómo decodificamos ese mundo. Y es el pensamiento lógico, muchas veces el que nos va permitiendo atar cabos y decir, sí, cada vez que hago esto, pasa esto otro. Hay una relación entre estos dos fenómenos, están relacionados de algún modo. Y vamos encontrando la lógica entonces detrás de los datos aislados. Vamos uniendo esos datos y vamos generando muchas veces un relato o una
interpretación, que es la que finalmente vamos a comunicar en nuestro informe final, en nuestra ponencia, en nuestro artículo, tesis o como le llamemos a lo que escribamos finalmente para compartir nuestra investigación con el mundo, con nuestra comunidad científica. Entonces estamos más o menos orientados acerca de qué significa esto de investigar en torno a la música, en torno a lo que tiene que ver con la música, pero también sobre todo con los conceptos y con los datos en torno a lo musical. Me gustaría usar este primer encuentro para empezar a profundizar antes de pasar a nuestro objeto de estudio. Me gustaría comentarles acerca de un par de cuestiones importantes acerca de la ciencia y del conocimiento científico. Algo que llamaríamos, y que habrán visto en el programa tal vez con un poco de resquemor, esto de la epistemología. La epistemología. La epistemología que tiene la raíz de episteme, que es el conocimiento. Entonces, estamos acercándonos usando la misma, deduciendo qué significa la palabra epistemología a partir del análisis que hicimos de la palabra musicología. La epistemología entonces se estudia a través de la palabra y a través del pensamiento lógico, la episteme, que significa el conocimiento. Entonces, la epistemología se pregunta, ¿cómo accedemos al conocimiento? Se pregunta justamente como se pregunta Alan Chalmers en este libro, que es el primero que van a ver en su programa, la primera referencia bibliográfica. Él se pregunta, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué distingue a la ciencia de otros campos, como decíamos, del saber? ¿Cuándo es ciencia y cuándo es arte? Por ejemplo, es una de las cuestiones interesantes para los musicólogos. Les querría comentar entonces algunas cuestiones básicas de este libro de Alan Chalmers, que espero ustedes tengan la paciencia de leerlo, sino todo, aunque sea los primeros capítulos, como para asomarse un poco a un nuevo, seguramente, campo para ustedes y que les va a servir como contexto general de lo que va a ser después su tarea en esta materia para poder terminarla, para poder aprobarla a fin de año. Si bien no vamos a tener un examen parcial acerca de este libro, todas las lecturas que les voy sugiriendo son justamente para que las revisen, para que pasen por ellas y contribuyan a su educación, que básicamente es lo que nos interesa en la universidad. Generar personas, recursos humanos que estén capacitados a alto nivel para realizar ciertas tareas para las cuales se necesita unas habilidades especiales, que son las que vienen a aprender a este tipo de materias bastante teóricas, pero también con una orientación, digamos, práctica. Acá no venimos a aprender de memoria la teoría de la investigación. La idea en esta materia es que ustedes investiguen con sus propios medios, con sus recién adquiridas herramientas, que las prueben y que las vayan afilando y que vayan descubriendo qué hay de investigadores y de investigadoras en ustedes. A veces nos encontramos con que nos parece que no investigar, ¿qué es eso? Yo lo que quiero es tocar un instrumento. Y sin embargo, a lo mejor se despierta algo en ustedes que les gusta, que les interesa y que pueden llegar a desarrollarlo. En estos 2 años que tenemos de recorrido con esta materia,
si ustedes descubren esa raíz de investigadores que tienen y de investigadoras y pueden, esa semillita si pueden hacerla crecer, quizás les ayude para este sentido de sus carreras y para otras cuestiones como seres humanos a nivel más amplio. Vamos entonces a nuestra primera lectura.